En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy nos acompaña Guillermo Puyana, quien es el presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, un gran conocedor tanto de China como de Estados Unidos. Por eso ha sido muy importante que a 3 días de las elecciones más importantes del mundo lo tengamos hoy a Guillermo Puyana en Perspectiva Global. Gracias, Guillermo, por acompañarnos. Muchas gracias, Doris, por tu invitación y pues es un honor estar en este programa. Para iniciar, Guillermo, sencillamente la realidad de los hechos son esos. Estamos a 3 días de las elecciones en Estados Unidos con 2 candidatos muy diferentes, con unas opiniones totalmente contradictorias uno del otro. ¿Qué escenarios ve usted, Guillermo, a nivel global y también luego en América Latina y, bueno, igualmente qué nos espera Colombia con una u otra elección, sea Biden o Trump? Pues bueno, muchas gracias. Yo creo que la situación que se está presentando con las elecciones en Estados Unidos, primero es de una enorme incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado. Yo creo que en este caso, más que nunca en cualquier elección en el mundo, sí que va a ser cierto ese cliché de que la gran encuesta es el día de las elecciones. Hay muchos elementos de incertidumbre para poder determinar qué es lo que va a pasar frente a una u otra opción. Sin embargo, si uno pues tiene que hacer una prospección sobre qué significará una de la otra, yo creo que una elección de Trump va a marcar la continuidad del declive de la primacía moral de los Estados Unidos en el mundo. Cada vez va su pretensión de actuar unilateralmente y de manera hegemónica le va a ser más difícil integrar esfuerzos para objetivos más generales, por ejemplo, en el Medio Oriente y pues con China mucho más, porque Estados Unidos hace mucho tiempo perdió la capacidad de actuar unilateralmente frente a grandes temas. Si no consolida alianzas con países que se plegan a los proyectos de control militar o de intervención en el mundo, que además tienen siempre que ser frente a países con alguna debilidad intrínseca, pues eso va a ser más difícil en un escenario en el que el aislamiento y el retraimiento que ha generado la política de Trump en todos los aspectos globales, pues va a continuar. Me parece que es indudable la pérdida de confianza de los Estados Unidos, además de su stand moral. Y Biden podría recuperar un poco más de eso, indudablemente. Y ya habría que ver qué pasa en el mundo en los siguientes 4 años que vayan a determinar que Estados Unidos tenga que consolidar ese tipo de alianzas para propósitos más generales como los que yo te cuento. En el Medio Oriente, no creo que con China vaya a haber un escenario de conflicto realista fácilmente. Yo creo que todo el mundo hace sus cálculos y sabe que una confrontación con China es un desastre para todos, pero sobre todo para aquellos que decidan acometer una aventura militar en alguna región en la que se vea comprometida la soberanía china. Guillermo, teniendo en cuenta precisamente que las relaciones más importantes en el mundo hoy son China y Estados Unidos,
¿Qué escenario ve usted en el sentido si gana Trump o si gana Biden? Precisamente usted ha comentado, no creemos que exista una confrontación militar, pero las relaciones comerciales que se han dañado tanto, incluyendo el tema geopolítico en todo el mar meridional de China y el tema de Taiwán, eso es complejo. ¿Usted cómo vería eso en uno u otro escenario? Bueno, con Trump, la continuidad de la incertidumbre y una situación en la que cada vez más va perdiendo su capacidad de maniobra frente a China, básicamente porque sus decisiones son absolutamente erráticas y no parecen estar mediadas por ninguna consideración racional, ni económica, ni política, ni geoestratégica, ¿no? Eh, con Biden creo que si bien ciertos aspectos de, de la política frente a China pueden conducirse por un escenario más de consulta política, surgirán otros puntos de fricción. Yo no creo que vaya a haber un cambio en el fondo de las cosas porque sea Biden o porque sea Trump. Creo que los puntos de colisión en las relaciones se marcaron hace mucho tiempo cuando China definió su senda de desarrollo y planteó hace 40 años que en 40 años precisamente debería ya tener un tránsito hacia una economía basada en tecnología, no intensiva en mano de obra, sino de alta calidad. Y eso iba a poner la agenda China-Estados Unidos en un punto de fricción indudable, porque Estados Unidos, pues por su parte, ni con China, ni con otro país, ni con otra región iba a admitir un desarrollo a ese nivel que retara su primacía tecnológica y su dominación de los mercados de la manera en que China lo ha hecho. Los chinos hace 15 años lo plantearon muy claramente en un artículo que se publicó en Beijing Review, que decía que las relaciones China y Estados Unidos se enturbiaban cada 4 años y se normalizaban cada 2 años. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, con una diferencia de tono por el estilo del presidente Donald Trump, pero en el fondo yo lo que creo es que la ciclotimia de las relaciones entre China y Estados Unidos va a seguirse marcando, y puede haber unos alivios en ciertas áreas, pero fricciones va a haber en otras también. Guillermo, pero con ese planteamiento que usted hace, ¿usted da por sentado o cómo cree o cuándo Estados Unidos aceptará el ascenso de China? Porque digamos que esa es una primera parte para iniciar o normalizar de alguna manera las relaciones China-Estados Unidos. No, yo creo que nunca. Yo creo que la idea del destino manifiesto de los Estados Unidos es algo muy pesado en la formación de la cultura política y de la civilización de los Estados Unidos. Estados Unidos es además un país grande, es un país que ha sido poderoso históricamente, y los países grandes, los que han sido imperios, nunca renuncian fácilmente a esta identidad. Tendrían que producir unas transformaciones históricas que nunca se producen tan rápido, de manera que lo que Estados Unidos tiene que aprender o tiene que decidir es si esa rivalidad que la perciben ellos en unas áreas, los chinos no la perciben en muchas áreas, y concretamente en temas territoriales o de lo que se llama la dominación global. Yo no veo a los chinos en ese punto, pero los Estados Unidos definitivamente sí consideran que el ascenso de un poder de esta naturaleza y en esta magnitud siempre significará un reto. Lo que pasa es que hoy además es China, con la característica de que hay un gobierno exitoso de un partido comunista, pues eso en la ideología norteamericana y en la cultura política norteamericana es muy pesado, pero si fuera India estarían en el mismo punto de confrontación, porque si no, pues miren cómo han sido de difíciles las relaciones de Estados Unidos con el acceso de Europa a partir de la consolidación de la Unión Europea. También hubo puntos de fricción y los hubo con Japón. Entonces, yo creo que esa es la tendencia y esa es la característica principal de las relaciones de Estados Unidos con el mundo.
y las fricciones van a existir siempre. Entonces, Estados Unidos no creo que acepte nunca el ascenso de China. China además tiene, independientemente de que sea un país gobernado por un partido comunista, Estados Unidos siempre se ha sentido poco cómodo con el ascenso de China. Los chinos mismos dicen que para ellos el problema de Estados Unidos no es que China esté gobernada por un partido comunista, sino que China sea poderosa. Pues he ahí justamente el gran problema de que China estuviera gobernada por un partido comunista, y aquí entran las reglas de todo el sistema comercial a las que China aceptó, y justamente por haber aceptado y haber ingresado a la OMC es justamente el éxito de China. Entonces, de alguna manera, las dos potencias tienen que normalizar en ese sentido, no solamente en comercio, sino en todos los sentidos. Pero, digamos, en este momento, el daño que ha hecho Trump de creer que está negociando o relacionándose con un partido como el de estilo Stalin. Entonces, digamos que esa situación en Estados Unidos, como usted dice la palabra, es muy pesado. ¿Cómo tendría que hacer Biden en caso de que llegara para mejorar la situación para el pueblo chino y norteamericano y el mundo entero? Porque eso es una relación que nos afecta al mundo. Pues mira, Doris, yo creo que en la pregunta precisamente está la clave de la respuesta. Yo creo que la forma en que el gobierno de Donald Trump ha enfrentado la situación con China le causa un daño enorme a Estados Unidos. Enorme. Yo creo que dentro del sector más cercano a él, del Partido Republicano, esa idea, si la tienen procesada y la tienen y la entienden, es muy difícil para ellos asumirla por su posición política interna también. Yo creo que los demócratas podrían, o un gobierno republicano distinto, pero pues eso no va a pasar. Aquí la decisión es Biden o Trump, no si es Biden y un republicano distinto, ¿no? Yo creo que los demócratas tienen la capacidad, o cualquier otro político, o cualquier otro sector político que no sea el Tea Party, por ejemplo, o el radicalismo de alt-right de los Estados Unidos, saben que eso le causa un enorme daño, esa confrontación le causa un enorme daño a la estabilidad mundial, pero sobre todo a los Estados Unidos. Y la mejor prueba es la guerra comercial de los Estados Unidos el año pasado con China. Estamos en una fase de continuidad, pero esa guerra comercial no le salió bien a Estados Unidos. De hecho, en las cifras que se revelaron por parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, lo que se muestra es que hubo un retraimiento de los Estados Unidos en su comercio mundial. El déficit no se corrigió, lo que bajó fue el comercio en importaciones y exportaciones, y se produjo un retraimiento en África y en América Latina bastante grave. Entonces, eso es importantísimo. Si el sector que controla el gobierno de los Estados Unidos no asume una política acorde con el daño que deteriorar las relaciones con China le causa a su sociedad, pues las políticas serán cada vez más agresivas y más confrontacionales. Cuando pasan por ese filtro, tienen en cuenta sus propios intereses nacionales y se dan cuenta que con China es mejor dialogar que confrontar. Esto quiere decir, Guillermo, que usted sí ve, en caso de que ganara Biden, una reunión entre Biden y Xi Jinping para hablar, además de los temas globales como el cambio climático, que vuelva a Estados Unidos, como ha dicho Biden, al Pacto de París para el medio ambiente, en fin, bueno, muchísimos temas, pero ¿usted sí ve una próxima reunión en caso de que ganara Biden con Xi Jinping? No, es que la veo también con Trump. De todas maneras, esa es una relación tan importante y tan compleja y una agenda tan cruzada que estos insultos y estas cosas tienen un entendimiento en un escenario electoral en el que Estados Unidos, en el que el Partido Republicano, pues o busca ese enemigo o se queda sin discurso, ¿no?
pero pues los líderes en todos los niveles y en los mayores grados de confrontación siempre terminan encontrándose y siempre terminan hablando. Pues si no hubiera sido posible la reunión de Trump con Kim Jong-il, ¿no? La segunda parte de la pregunta tiene que ver con si eso conduciría a un restablecimiento de los compromisos de Estados Unidos en temas globales. Yo creo que con Biden definitivamente sí, porque hace parte de su agenda, no porque se trate de China, es que esa es la agenda demócrata, ¿no? Pero además porque aquellos que analicen con cuidado a China y con desprevenimiento, no con desprevenimiento, sino analizando bien qué es lo que está pasando con China, pues van a ver el pronunciamiento que produjo anteayer el Partido Comunista y se dan cuenta que uno de los puntos sensibles o estratégicos para el desarrollo al 2035 es la transformación de China en un país, digámoslo, no sé si sostenible o verde, tal vez estamos lejos de eso, pero definitivamente en una transición hacia energías limpias, hacia control de emisiones de carbono. Hace 2 días hubo un informe muy interesante que se publicó en la BBC sobre cómo la reforestación en China ha producido uno de los mayores pulmones en el sur de China y en el norte, en Manchuria y en Yunnan. Y esa es un área clave en el desarrollo del mundo y China está empezando a tomar el liderazgo ahí como lo ha tomado en tecnología. Y ese es un tema que cruza la agenda de los Estados Unidos también de manera muy fuerte. De manera que los canales de diálogo se abren porque la dinámica de esos puntos obliga a que las potencias hablen o confronten. Pero con Biden definitivamente sí es más posible un diálogo en ese sentido porque a China les va a tomar la delantera en muy poco tiempo en esas áreas, en sostenibilidad, energías alternativas y desarrollo sostenible. Así es, muy importantes opiniones, Guillermo. Ahora saliéndonos un poco de la relación China-Estados Unidos y la elección de Estados Unidos para nuevo presidente a partir de 2021, entremos a América Latina y el Caribe. Sí. ¿Qué escenario ve usted en nuestra región que, bueno, ha padecido mucho en estas épocas de Trump, comenzando porque Trump verdaderamente creo que el único país que visitó, además porque le tocaba, fue en el G20 a Argentina y alguna vez que pasó a Puerto Rico, que además es norteamericano, pero realmente jamás visitó otros países de América Latina y el Caribe, increíblemente. Sí, eso pues digamos que responde a la muy estrecha visión que tiene ese sector del Partido Republicano. Yo creo que esa va a ser una característica continua. América Latina se vuelve relevante en la medida en que China avanza en América Latina. Creo que los aspectos fundamentales van a hacer que América Latina tenga que profundizar su relación con China porque es que la relación con Estados Unidos pues no madura. Volvamos al tema de cómo fue el resultado de la guerra comercial en América Latina. El año 2019 cerró con un descenso de las compras y de las exportaciones de Estados Unidos y con un incremento del déficit de América Latina con los Estados Unidos. En cambio, con China, la relación se volvió muy productiva, muy rentable para América Latina. Perdimos el déficit con Estados Unidos, se incrementó en más o menos, o llegó más o menos, se incrementó en $18,000 millones, el conjunto de América Latina, y con China el superávit fue más o menos parecido, de manera que lo que perdimos con Estados Unidos lo compensamos con China, hablando solo de comercio, ¿no? Y el hecho de que China en los últimos 10 años se haya convertido en el primero o segundo socio comercial de países tan importantes como Brasil, Argentina, Chile, Perú, ha permitido que esos países tomen decisiones más soberanas porque su nivel de dependencia es más reducido. Creo que hay un factor que va a enturbiar todo y que va a ser un elemento terriblemente disruptivo porque América Latina depende mucho del Banco Mundial, que es la presencia en la presidencia del candidato de los Estados Unidos. El Banco Interamericano.
de del Banco Desarrollo, Interamericano de Banco Desarrollo. Interamericano. Pues ese es una persona con una agenda claramente anti-China, obstruccionista del avance de China en América Latina, y pues muchos de los proyectos de los países latinoamericanos están financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, y creo que eso va a volver las cosas mucho más difíciles, pero de todas maneras el crecimiento de la relación de China con América Latina es una tendencia muy antigua, pues ya vieja, muy madura, y para la mayoría de los países muy importante. Y eso no va a parar, y detrás de eso es que se explica que en relación con la exigencia norteamericana de que China no se participe en los desarrollos de 5G en varios países de América Latina, casi nadie ha seguido esa senda. Hasta el momento, pues no creo que ningún país importante, ¿no? Todos han dicho que no o han dicho todavía no he decidido, pero no estamos en las épocas en que mandaban y hacíamos. Excepción de algunos, ¿no? Países. Sí, pero en general los países grandes han Sí, dicho sí. que no, que van a dejar competir a todo el mundo, o Colombia, por ejemplo, no ha tomado todavía ninguna posición. Yo esperaría que la tome también en beneficio de la competencia, de permitir la competencia de la tecnología china. Eso sería muy importante y precisamente cuál sería el panorama Biden o Trump para Colombia. ¿Cambiará mucho la situación con Trump? Eh, ¿Cómo ve usted ese panorama? Colombia. Pues nosotros, además de que todavía tenemos una dependencia alta en comercio con Estados Unidos, tenemos dos circunstancias especiales que marcan nuestro nivel de plegamiento hacia lo que decide Estados Unidos. Uno es, pues, narcotráfico, indudablemente. La relación narcotizada de Colombia con Estados Unidos, pues, permite no solo que tengamos unos beneficios y unos recursos muy importantes de los que careceríamos si esa relación no existiera. Y segundo, la integración financiera de Colombia con Estados Unidos y la cantidad de riqueza colombiana eh, ubicada en Estados Unidos, pues nos hace mucho más dependientes y más vulnerables. Entonces, o en países donde Estados Unidos tiene algún grado de influencia importante o puede aplicar las herramientas de control de lucha contra el crimen organizado, cosas de esas, hace que el país sea mucho más vulnerable que otros. Entonces, yo creo que en el futuro eso va a seguir marcando, va a haber diferencias de tono, pero esos van a seguir siendo aspectos fundamentales de nuestra política con los Estados Unidos. En el caso de narcotráfico específicamente y los recursos de cooperación que prometió Estados Unidos, pues es muy clara la oferta que vinieron a hacer O'Brien y después Pompeo en sus visitas acá a Colombia. Traemos unos recursos de asistencia muy importantes, pero ustedes pues tienen que contener a Venezuela, tienen que contener a China, es decir, la asistencia se hace a cambio no de desarrollo, sino de que tomemos posiciones políticas, de política exterior, y eso me parece catastrófico. Colombia tiene que tener una capacidad de plantear su política exterior de manera independiente. Pero eso de que acompáñenme en estos proyectos geopolíticos de los Estados Unidos y yo le doy recursos de asistencia, pues en el fondo lo que hace es que la asistencia con los Estados Unidos se vuelva la compra de una política nacional, como fumigar o no fumigar, por ejemplo. Que es lo Entonces más creo que sí, es muy complicado. del momento. Sí, de acuerdo. Guillermo, estamos a punto de terminar. No sé si usted quiera cerrar esta conversación con algún tema específico de las elecciones más importantes del mundo que estamos a 3 días de realizarse. Bueno, no, yo creo que en efecto el mundo está frente al borde de un precipicio. Tiene la posibilidad de dar un paso hacia adelante Estados Unidos o de dar marcha atrás y tratar de ponerse nuevamente en un terreno seguro. Yo creo que seguir por donde van va a marcar un declive y el daño que se le va a hacer al Partido Republicano
en sus proyectos futuros en un país que es muy republicano de todas maneras, en una parte muy grande de su población va a ser muy grave. Y también está el problema de que el estilo, en un mundo que necesita recuperarse, el estilo confrontacional y generador de inestabilidad en el mundo tampoco sirve. Pero finalmente los Estados Unidos son los que deciden. Yo tengo mucha incertidumbre acerca de cómo entender las encuestas. Creo que en esta oportunidad no se refleja, algunos decían que en el 2016 había un problema de que mucho republicano y mucho trumpista no dijo que lo hacía porque se producía el fenómeno del shy Tory, el elector vergonzante. Yo creo que en esta oportunidad es posible que las encuestas reflejen más la realidad porque no hay trumpistas vergonzantes. Para mí, los trumpistas están felices de ser trumpistas y lo dicen, son muy vocales alrededor de eso. Tengo la idea de que sí, eso, más el hecho de que a Trump lo están midiendo ya no como un futuro candidato outsider, sino como un presidente conflictivo y que fue un desastre, van a incidir muchísimo, pero las encuestas no permiten un análisis de ninguna manera claro en este momento. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por participar en Perspectiva Global y espero más adelante, cuando esté muy claro ya la situación en Estados Unidos, volvamos a conversar para seguir estudiando este fenómeno más importante del siglo XXI, las relaciones China-Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la edición de sonido nos acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.